miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene obra publicada, así como en libros y su producción en artículos de revistas indexadas y capítulos de libros. Es un gusto tenerla con nosotros, además de ser profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Como decíamos, es actualmente la directora de la Facultad de Derecho. Bien, pues doctora Felipa Sánchez Pérez, por favor, inicie con su exposición que hoy nos ha mencionado el tema de retos del Estado mexicano en materia de seguridad social, atención a la salud, educación y desigualdad. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. Muy honrada de participar con usted en este seminario internacional sobre los derechos humanos y la procuración e impartición de justicia en el siglo XXI. Saludo con afecto a todos los presentes en esta aula, en este congreso. Y bueno, ya se ha comentado aquí de los temas trascendentes, importantes. A mí me toca hablar de los retos del Estado en materia de seguridad social, la atención a la salud, la educación y las desigualdades. Bueno, yo quiero comentar que los muertos que ha dejado esta pandemia del COVID en nuestro país han mostrado las debilidades que tiene el Estado mexicano en materia de seguridad social y muy en especial la atención a la salud y la educación. Si bien sabíamos que México es un país donde tenemos muy acentuadas las desigualdades sociales, las cuales se asomaban principalmente en las entidades del sureste como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y la entidad donde nosotros nos encontramos, que habían sido abandonadas durante años por los gobiernos que ahora se les llama neoliberales, los de los últimos 30 años, ¿verdad? Pero fue hasta que empezamos a vivir esta enfermedad que conocimos mayormente nuestra realidad en torno a la falta de una adecuada atención a la salud y a la educación de la población. Por supuesto que el país entero ha sufrido con esta pandemia tan mortal. No ha sido solo la entidad, el país entero y el mundo entero. Pero quienes más han padecido son los pobres, la gente que tiene escasos recursos económicos para sobrevivir. Los que no tienen posibilidades económicas, primero para atender el COVID en un hospital particular, para el que se requieren miles de pesos por la alta especialidad en la atención de terapia intensiva que requiere esta enfermedad, en la que en un principio pues falleció un mayor número de personas que tenían posibilidades de acceder a la medicina, pero como no se sabía qué medicamentos, bueno, pues también pagaron las consecuencias, ¿verdad? Si bien el gobierno federal y los gobiernos estatales reconvirtieron los hospitales en el país y en la entidad para dar atención a los pacientes COVID, las acciones que se realizaron fueron insuficientes. Hubo muertes de personal médico que no contaban ni con los insumos mínimos para protegerse, como los cubrebocas, porque recordemos que México había vendido su producción que tenía de cubrebocas a China cuando China empezó a sufrir por esta problemática del COVID. Los hospitales fueron insuficientes, la demanda era demasiada, porque en México y en muchas entidades la calidad de la salud de los mexicanos es precaria, muy deteriorada. Altos porcentajes de diabéticos, hipertensos, obesos. Recordemos que somos el primer lugar de obesidad en el mundo según la Organización Mundial de la Salud.
Y si a esto le agregamos que no contamos con personal médico suficiente de acuerdo a los mínimos que deben de existir en relación al número de población. A esta problemática habríamos que sumar que al decretarse el confinamiento de la población, la gran mayoría de los mexicanos no podían aguantar a estar ni un mes en el encierro entre sus casas, porque según el Instituto Nacional de Geografía, un 60% de la población, o sea, más de la mitad de la población mexicana vive al día. Es decir, que si no sale a trabajar en el día a día, no tiene para comer. Hay que ver que algunos gobiernos entregaron una despensa. Sin embargo, esta despensa es insuficiente para el tiempo de aislamiento que se requería, por lo que al tener que salir muchas personas a buscar el sustento para sobrevivir, los contagios se multiplicaron y por ende el número de muertos que convirtió a México en el 10º lugar en fallecimientos totales a nivel mundial. Todavía al 9 de diciembre la cifra que se daba era de 1.193.255 contagiados y más de 110,000 muertos. Y nosotros, contrario, por ejemplo, de lo que ocurría en los países de Europa, donde nos daban cuenta que los fallecimientos eran de personas de la tercera edad, personas de mayores de 65 años, los adultos mayores. Bueno, en México el mayor número de fallecimientos se da entre los 40 y los 60 años de edad. ¿Por qué? Porque son principalmente personas en edad productiva que viven al día, que tienen que salir a trabajar. Entonces, esto por un lado en la atención a la salud. Con respecto a la educación, la pandemia también demostró las graves desigualdades que tenemos como país en el acceso al uso de las tecnologías, porque de la noche a la mañana las clases presenciales se convirtieron en clases virtuales. Alumnos desde el primer nivel de primaria hasta los universitarios fueron trasladados a las plataformas para recibir sus clases. Pero no contábamos con que un gran número de docentes no estaban preparados en el uso de la tecnología, de la comunicación, para atender a las alumnas y los alumnos. Y entonces, muchos maestros solo se concretaban en enviar sus tareas a los alumnos a través de los WhatsApp. Bueno, la única universidad que ha sobresalido, que hemos visto más en las noticias, que ha tenido la capacidad de atender con préstamos de herramientas de tecnologías, es la Universidad Nacional Autónoma de México, que hace estos préstamos a sus alumnos. Sin embargo, la falta de Internet es otra de los limitantes, porque habrá quienes tienen el equipo, pero no tienen el Internet para que puedan conectarse en las plataformas. Y sobre todo, y si a esto le sumas que en los hogares hay 2 o 3 o más personas que requieren la computadora, o los padres, la madre o el padre que estaban trabajando desde sus casas a través de la computadora, entonces, bueno, era imposible que la mayor parte de la población mexicana pudiera acceder a la educación en esta temporada. Y todavía seguimos en esa situación. Y es que recordemos que según el Coneval, al 2014 tenía reportado que el 53.9% de la población de 0 a 17 años carecía de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de sus derechos sociales como educación, acceso a la salud, a la seguridad social, los servicios básicos de alimentación y además el ingreso de su hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Estas condiciones del año 2014 no habían cambiado favorablemente en México, por el contrario, las condiciones de la sociedad
a partir del 2014 fueron en detrimento, porque a partir precisamente del 2014, cuando se dio la reforma energética, coincidió con la caída internacional de los precios del petróleo, del que México tanto depende, y de esta situación el país no se ha recuperado, ni el país ni el mundo en relación a los precios del petróleo. Entonces, como académicos, nosotros sabemos que México es un país de derechos, que se reformó nuestra Constitución en el 2011 para convertir las garantías en derechos humanos. Un catálogo extenso de derechos humanos y también existen las garantías para hacer valer esos derechos humanos. Una de las principales es el juicio de amparo, que todos sabemos, conocemos, bueno, todos los que somos abogados, ¿verdad? Y también la Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos. Pero también sabemos que el tránsito que se tiene que seguir para acceder a la justicia. Pero no es solo el camino jurídico que tenemos que recorrer para aspirar a la justicia, sino las posibilidades económicas para acceder a un juicio de amparo, para acudir a la Comisión de Derechos Humanos, que digo yo que ya se ha convertido como en un ministerio público, ¿no? Y además, ¿quién le hace caso a las recomendaciones de los derechos humanos? Porque le envían la recomendación a los funcionarios de todos los niveles de gobierno, ya llámese estatal o federal, la Comisión Nacional. Entonces, y si quieren, la aceptan, y si no quieren, no la aceptan. O sea, no hay una responsabilidad mayor para los funcionarios que no aceptan las recomendaciones. En cambio, en el juicio de amparo, pues sí, todos sabemos que es la vía idónea para proteger los derechos humanos. Entonces, considero que como universidad, como en el caso especial hablo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, que ahora me toca representar, creo que le hemos quedado a deber a la sociedad tabasqueña. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar a favor de la sociedad, ser una universidad socialmente responsable, no solo concretarnos a la formación que nos corresponde dar a los alumnos para que sean mejores profesionistas, sino que tenemos que involucrar más a las y los estudiantes en el servicio social comunitario, para hacer este trabajo de educación de la sociedad, porque ya les comentaba, para acceder a un amparo, pues se requiere dinero. Y entonces la justicia es para los que tienen mayores posibilidades económicas. Ya lo decía Charles Darwin, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, sino que es el que es más adaptable al cambio. Y entonces nosotros tenemos que enseñar hoy esto a la comunidad, a la sociedad, a sobrevivir, a adaptarnos a los cambios. Y no solo a los cambios que nos están provocando y quizás nos provoquen otras pandemias, sino que aquí en Tabasco, por ejemplo, el problema del cambio climático que tanto nos ha golpeado, en los últimos 20 años hemos tenido inundaciones recurrentes frecuentemente, 2019, 2017, ahora 2020, inundaciones severas que empobrecen de sus pocas pertenencias a muchas personas que no tienen la facilidad para recuperarse tan fácilmente. Yo coincido muchísimo con el doctor Jorge Dicker, que incluso fue mi maestro en algunas conferencias, no mi maestro formal en alguna, al estudiar la licenciatura maestra, sino en algunas conferencias, y porque también fue el impulsor del doctorado en Derecho aquí en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
Entonces él siempre impulsaba esto de que tenemos que trabajar los abogados en el estudio de los problemas reales de la sociedad, estudiar la sociología, trabajar desde las... No podemos los investigadores seguir trabajando desde el escritorio. Tenemos que ir a conocer esas realidades para que seamos factor de cambio, factor de transformación. Queremos que hayan más amparos Carpizos. Este Amparo Carpizo famosísimo, no por el gran maestro Carpizo, sino por uno de sus sobrinos, ¿verdad? Maestro de la UNAM. Para hacerle justicia a un indigente. Pero ¿cuántos miles de amparos Carpizo requerimos en este país? Pero depende mucho lo que tenemos que hacer nosotros desde las universidades. Yo agradezco mucho la invitación a participar en este congreso y yo estoy a la orden para que trabajemos juntos desde esta universidad y a la orden, querido doctor Rafael. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora Felipa Neri Sánchez Pérez, directora de la División de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y integrante del cuerpo académico de estudios socioculturales de su universidad. Bien,